Es el momento de profundizar un poco más en el sistema de enrutamiento de Blazor. Ya hemos visto que para enrutar un componente y convertirlo en página tenemos que utilizar la directiva @paste. En este caso, @paste barra novelties today, pero ahora imagínense que queremos paginar los resultados de las novedades de hoy y además puedo hacerlo desde la URL para utilizar un paginador tipo enlaces o para pasarle a alguien una URL. Imagínense la página 7 de novedades de hoy. ¿Cómo hacemos esto con las rutas? Pues aquí dentro de la directiva page vamos a poner el nombre del parámetro que vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos novelty barra today's barra y aquí le ponemos el parámetro entre llaves. Abre llaves page number. Este page number es el que va a recibir el parámetro que le pasemos después de la barra. Today barra 7 page number va a recibir el valor 7. Pero hay que definir ese parámetro. Lo hacemos en la selección o en la sección code, @code, abre llave y aquí dentro vamos a crear nuestra variable public string page number, abre llave, get, punto y coma, set, punto y coma, cierra llave. Ya lo tenemos, pero esto aún no es suficiente para que Blazor entienda que es un parámetro. Hay que añadir el atributo parameter. Ahora sí, ya lo tenemos. Cerramos la llave de code y aquí vamos a utilizar este parámetro para asegurarnos que está funcionando bien. ¿Cómo lo hacemos? Pues pintamos el valor aquí h2, por ejemplo, en este encabezado novedades de hoy y le ponemos página @pagenumber. Ya lo tenemos, compilamos F6 y ejecutamos con F5. Vamos a ir a novedades. Uy, ¿qué pasa aquí? Sorry, this is nothing at the address. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que ha pasado es que hemos modificado nuestra ruta y ahora nuestra ruta no es Novelty Today, es Novelty Today algo. Por lo cual tendríamos que ir aquí Today barra 7 y ahora sí dice novedades de hoy página 7, pero aquí hay algo que a mí no me acaba de convencer. Imagínense que en lugar de 7 aquí ponemos hola. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el sistema no sabe de tipos ahora mismo dice, bien, perfecto, yo te concateno esto y estamos en la página hola, estupendo, no parece muy profesional, no vamos a arreglarlo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues el sistema de routing de Blazor también permite parámetros con restricciones, es decir, aquí dentro de page no, barra novelty barra today en page number vamos a decirle que es de tipo entero. ¿Cómo? Con dos puntos inter y además vamos a decirle que es opcional. ¿Cómo? Con una interrogante después de inter. Este parámetro ya es opcional y además tiene que ser de tipo inter, si no la ruta no va a funcionar. Y como es opcional, también permitiríamos barra novelties barra today sin más. Ahora, además tenemos que cambiar el tipo de parámetro. En lugar de string va a ser inter, pero no solo inter, sino inter new label con interrogación. Recuerden que este parámetro va a ser opcional y entonces, ¿cómo le decimos que este parámetro, si no se define, tiene que ser 1? Pues podríamos decir, bueno, pero podemos aquí es igual a 1. Pero esto a la larga puede darnos problemas. No vamos a entrar en profundidad mismo en este, pero lo mejor es definir parámetros con valores por defecto. Es hacerlo dentro del ciclo de vida de nuestro componente en la etapa onParameterSet. Tenemos un método que podemos sobreescribir. Este método es protect override void onParameterSet. A veces el autocompletado hace cosas raras aquí, pongo el override y me fastidia todo el código. Esperemos que ahora no lo haga. Aquí tenemos y aquí adentro es cuando hacemos page number es igual a page number, pero si es nulo, interrogación, interrogación, le ponemos un 1. Vamos a ver si compila bien, compila y vamos a ejecutar F5. Vamos a verlo primero todo e intentemos entrar a novedades, eso ha funcionado y además fíjense, novedades página 1, se ha ejecutado nuestro onParameterSet y le he puesto el valor de 1, porque el valor antes era nulo. Ahora vamos a intentar cambiar el valor aquí barra 27, novedades de hoy, página 27, y si hacemos la maldad de poner aquí hola, como antes, pues básicamente dice que no hay nada en esa dirección, puesto que la restricción no coincide con el valor pasado. Pero
no solo existe el tipo int, en la restricción podemos utilizar bastantes más tipos. Aquí en la página de documentación de Blazor, en Microsoft Docs, tenemos esta tabla que podemos consultar. Tenemos un montón de restricciones: bool, dead time, decimal, double, float, git, int, long. Como ven, hay un montón de tipos que podemos usar a la hora de restringir nuestras rutas.